roto. Pero ¿y los trabajos de su abuelo, señor? Mi abuelo solo hacía caca. Yo no estoy interesado en la muerte. Lo único que me interesa a mí es la conservación de la vida. En palabras del propio Mel Brooks, la única condición que le dio a sus guionistas para hacer esta película, desde un lugar de guión y de planteamiento, es que simplemente tiren todos los chistes que se le ocurran sobre la mesa. Todos, pa. La idea es que simplemente no hubiera límites en el humor. Cualquier chiste valía. Mientras funcionaba para la película y fuera gracioso podía entrar. Según el propio Mel Brooks, la gracia era que no importaba qué chiste hicieran, porque probablemente todos irían a la cárcel por hacer la película. Cosa que se puede notar en el largometraje porque es una película que tiene mucha mezcla de diferentes tipos de humor que no se vería después en el resto de la filmografía de Brooks. Esto sería un caso bastante especial, porque no solo tenés el humor absurdo, también tenés humor ácido, algo de humor negro. Bueno, y nunca mejor dicho, humor de cuarta pared, mucha crítica social, mucho subtexto que al mismo tiempo se vuelve el propio texto. Hay un poco de todo. El nombre de la película en Latinoamérica fue Un loco viaja al oeste, que si me preguntan a mí me parece un título bastante genérico y que no representa realmente la magia de la película, como si el nombre original Blazing Saddles, que significa silla de montal quemadas, que me parece a mí que un nombre mucho más accurate a este tipo de película es hacer alusión a que los cowboys cuando suben a los caballos se les queman el culo. La premisa de la película. Brooks agarra una premisa que en un principio parecería bastante genérica y clásica de una película del oeste, similar a lo que serían Los Siete Magníficos, Bueno, el Malo y el Feo, o otras del estilo. Tampoco sé mucho sobre películas del oeste, no voy a mentir, me vi algunas, que tomando en cuenta que estoy haciendo un análisis sobre una parodia de película del oeste, tendría que estar un poco más conocedor del tema, debo de admitir. Producida por Warner Bros. Y protagonizada por Clement Little as Bart y Gene Wilder as The Waco Kid, cuenta la historia sobre un pueblo que está siendo acechado por diferentes malhechores y debido a la inseguridad que tiene el pueblo, pero aún así con la gran voluntad de no irse al mismo porque es su pueblo, le piden al gobierno que mande un sheriff. Justamente se da que a los malhechores que están siendo enviados a ese pueblo son enviados por el asistente del gobernante, el cual quiere que los pueblinos se vayan, se puede quedar con las tierras porque tienen mucho valor. Entonces el plan maestro del gobernador, y acá viene la premisa de la película, en este giro irónico de acontecimientos, es mandar a un sheriff negro, que era casi que un esclavo de su trabajo, trabajando en unas minas para este propio hombre de gobierno. Lo que no se esperaba es que, a pesar de que en un principio es odiado por el pueblo, ya que además es un pueblo bastante conservador, poco a poco se va ganando su confianza al efectivamente derrotar a todos los otros malhechores que el gobernador seguía mandando. En esta aventura se hace amigo de Jim, un alcohólico que estaba metido en la cárcel del pueblo, pero como él es el sheriff lo pudo liberar. Como vengo diciendo, Brooks es un tipo dedicado a su craft. Brooks perfectamente con esta película pudo haber hecho un montón de referencias a otras obras del oeste, pero él se dio cuenta que no iba a funcionar tanto como una parodia a eso, porque las referencias no iban a ser tan entendidas. A lo que voy con esto es que Mel Brooks y el equipo de guionistas no usan la premisa de un sheriff negro que entra en un mundo de cowboys, que ya de por sí es algo totalmente absurdo desde un lugar histórico, como una curiosidad y como algo que es solamente un chiste rápido visual y después otra cosa. No. Ellos van a fondo. Es muy importante para la historia de la película que el personaje sea negro. Es una parte intrínseca que mueve la historia. Es una parte esencial del plan del villano y es una parte esencial de las diferentes peripecias que tiene que pasar el protagonista para poder salvar al pueblo y al mismo tiempo que confíen en él. Y esto lleva a un montón de situaciones graciosísimas que se dan a lo largo de la historia. Pero si algo para mí que es esencial en Blazing Saddles es que por más que los chistes sean totalmente absurdos, cada escena mueve hacia adelante la película. No hay chistes que den un freno a la historia. Todo tiene sentido dentro de la propia ficción. En otras palabras, por más que hay momentos donde, por ejemplo, un hombre musculoso le da una piña a un caballo y este sale volando, que de por sí es algo que, además de la forma en la que está filmada, que es un solo plano y ves el caballo entero siendo golpeado y caído, que es tan exagerado, tan extremo que es imposible que no te dé risa, tiene sentido dentro de la historia. ¿Por qué?
porque el hombre que golpea ese caballo es el maleante que luego Bart se va a enfrentar, dándote a entender que es un tipo muy fuerte y muy difícil a derrotar, por lo que no solamente es algo gracioso por sí mismo, sino que además es un chiste que aporta algo al personaje. Un personaje que me parece muy gracioso en esta película es Gendamar, principalmente porque Brooks en cada escena que puede hace que tenga un juego de poder con las otras personas que están a su alrededor, empezando con el propio gobernador, que acá lo hace el mismísimo Brooks, otra vez apareciendo en pantalla, haciendo de un personaje payasesco y estúpido, en este caso bastante estúpido, en el cual él siempre intenta tener el control de la situación y eso siempre se puede ver en plano. Él siempre es el que está parado, él siempre es el que está por encima del otro. Por ejemplo, también en la primera escena donde tipo está hablando con sus trabajadores de la mina. Pero cuando digo que la película tiene humor absurdo, no estoy exagerando, no es una hipérbole. Realmente es un no parar. Cada escena, cada diálogo, cada momento tiene un chiste absurdo, o se rompe la cuarta pared, o algo extremo está pasando de un lugar de un gag visual físico, o de diálogos exagerados, o de diálogos que hacen burla a la época, o hacen burla hacia el racismo. Todo el tiempo están pasando cosas del estilo. Y para que un tipo de historia así funcione, el protagonista tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y creo yo que el personaje de Bart está no solo a la altura, sino que está por encima de ella. Justamente, en vez de hacer un personaje que reaccione hacia la absurdidad de su alrededor, al fin y al cabo estamos hablando de un sheriff negro que tiene que enfrentarse a un gobernador blanco y a un pueblo totalmente conservador en la época del oeste, no solamente hace que el resto de personajes son estúpidos y yo soy muy inteligente y ya está. No, acá te plantean que la forma en la que él se gana al pueblo y derrota a los malos es siendo más psicópata y loco que los demás, siempre estando un paso adelante de todo el mundo a niveles que literalmente, bueno, rompen la cuarta pared. Es básicamente qué pasaría si Bugs Bunny fuera el protagonista de una película del oeste. Y claramente esto no es coincidencia. Hay una escena donde literalmente el personaje aparece vestido con un traje totalmente fuera de época, con una cajita, se le entrega al malo muy malo, o sea, al loco musculoso, que creo que se llamaba Mordo, explota y se escucha de fondo la música de los Looney Tunes. O sea, mayor referencia a Bugs Bunny no puede haber. Creo que otro punto importante a destacar, dando como una especie de finalización a la trilogía de Buddy Movies, o sea, la trilogía de las parejas disparejas, porque esta para mí es la última de todas sus películas en la que se trabaja esta dinámica y más de una forma tan clara. En The Producers tenemos a una pareja dispareja donde las diferencias de cada uno hacen sacar lo mejor del otro, hacen sacar cosas que antes no tenían o les costaba. Por ejemplo, el extrovertido que ayuda al ansioso preocupado a liberarse un poco de esas preocupaciones y al mismo tiempo al otro a ser más serio y más centrado. En el caso de 12 Chair, que diría que tipo es la amistad y al mismo tiempo la rivalidad entre esos dos personajes es el centro de la película, es una relación que se trabaja desde la primera escena hasta la última escena, mientras que The Producers era más nos hacemos amigos después del primer acto cuando nos conocemos, ya entendiéndonos el uno al otro y ya siendo una especie de dinámica muy aferrea que dura todo el resto de la película, donde no hay mayores conflictos entre ambos. La segunda película es todo lo contrario, tratando de ver si se pueden volver amigos al final. Y en el caso de Blazing Saddles sucede algo muy curioso, que esta amistad no es el centro de la película, claramente, ya que el personaje de Waco Kid aparece recién en el segundo acto y la primera escena que comparten juntos ya automáticamente se vuelven mejores amigos y el personaje de Gene Wilder se vuelve como el escudero del personaje de Evan Little, que es como un cierre a esta búsqueda por la amistad masculina. El final de la película, donde el personaje de Bart decide irse a aventuras a otros pueblos, le pide a Waco Kid que venga con él, dando como a entender que hay una relación muy férrea entre ellos, hasta te diría que tirando a lo platónico. Es de nuevo otra forma más de ver la amistad masculina. Básicamente tenemos en The Producers los amigos que se complementan el uno al otro. Después tenemos en The 12 Years dos personas de mundos opuestos que tienen que salvaguardar sus diferencias para cumplir un objetivo en común y terminan aprendiendo del otro por esas diferencias, respetándose un poco más a pesar de que aún así esas diferencias siguen muy marcadas. Y tenemos en estos a dos personas que congenian al instante, que tienen una visión muy parecida, solo que con personalidades un poco distintas, manteniendo la idea de el extrovertido intenso y el tranquilo pero con un lado loco. Un detalle a nivel de producción que me gustaría mencionar, que bueno, capaz que cualquier persona que investigue 3 segundos de la película lo puede saber,
es que uno de los guionistas es Richard Pryor, que en ese momento era un comediante negro muy famoso, que muchos capaz lo conocen por ser el que arruinó Superman 3. ¿Qué pasa? Que bueno, justo se daba que él era un actor muy famoso que amaba al personaje de Superman y le dio la oportunidad de involucrarse en Superman 3, pero se terminó casi que comiendo la película. Pero eso ya quedó en un video que hice hace un tiempito, que se pueden buscar en mi canal. Brooks quería la visión de un comediante negro para poder hacer humor sobre el personaje de una forma mucho más certera, y creo que fue una decisión totalmente acertada por parte de Brooks, porque si no creo que muchos de los códigos que maneja el personaje de Bart, siendo de nuevo un sheriff negro, no hubieran funcionado si Richard Pryor no hubiera estado en la mezcla. Pero creo que antes de pasar a Young Frankenstein, y realmente creo que arrancar con sus películas más conocidas dentro del mainstream, es que Blazing Saddles probablemente tenga el mejor uso de cuarta pared en la historia del cine de Mel Brooks, y no estoy exagerando. No, estoy exagerando. En sus dos películas anteriores, la revelación del artificio, o sea, el dejarte en claro al espectador que está mirando una película, eran usados en momentos muy pequeñitos y casi siempre relacionados con la clásica mirada a cámara. Acá es mucho más complejo. Además de las miradas a cámara, también hay otros elementos disonantes a la ficción que en un principio no parecerían ser más que simples chistes fuera de contexto. Por ejemplo, que la música que se escucha cuando el sheriff está llegando al pueblo pasa de ser extradiegética a que literalmente una orquesta en el medio del desierto se la toca al protagonista. Que Bart se vista como un cartero moderno cuando le da el explosivo a Mordo. Que exista la marca Gucci, pero versión silla de montar. En el tercer acto, cuando se da la gran batalla en el pueblo y los maleantes, el enfrentamiento es tan intenso, tan alocado, tantas vacas de mentiras salen volando por las calles de Tierra del Oeste, que repentinamente y sin avisar saltamos a la filmación de un musical en los estudios de Warner Bros., los cuales son invadidos por la pelea, donde los propios bailarines se unen a la pelea, donde es un todos contra todos, y se empiezan a mezclar chistes sobre que los personajes también saben que son actores de una película dirigida por Mel Brooks, pero al mismo tiempo siguen estando en personaje, por lo que la batalla entre los dos bandos sigue. La persecución entre Bart y Lamart es llevado al estreno de la propia película de Blazing Saddles, donde el villano se quiere sentar a ver el final para saber cómo termina. Y ahí es cuando se entera de su inevitable destino. Y de sorpresa, el arranque de esta gran batalla final, ¿cómo Brooks se hace? Así es, con un número musical. Una vez más, el director utiliza la mezcla de artes para generar puntos de quiebre en sus historias. Y si hay una razón por la que todo esto funciona y no se siente totalmente salido de la nada, es porque a través del absurdo ya va siendo construido que los personajes están en una película. Por lo que este salto de realidad dentro de la ficción no es ajeno al resto de su universo. Esta película trae de regreso y presenta a varios actores que repetirán roles a lo largo de la filmografía de Brooks, en especial a Dom DeLuise, Madeleine Kane y Gene Wilder. Y ni hablar de Mel Brooks, que no interpretó solo a un gobernador imbécil, sino también a un supuesto muy sabio indígena. Las matices, la dualidad. En mitad de la producción, Gene Wilder se acercó a Mel Brooks y le dijo: vos, che, tengo una ideaza para la película. ¿Qué pasaría si hiciéramos una película parodia de Frankenstein sobre el hijo del científico original? Y con esa base, Mel Brooks y Gene Wilder cuquearon, para mí, la obra maestra del director: Young Frankenstein, o El jovencito Frankenstein. Me gustaría decir que Young Frankenstein es una película muy importante para mí, porque fue el tema de investigación para mi tesis de carrera para recibirme en mi licenciatura de comunicación. Por lo que ven, me gustaría mostrárselo al público, que capaz que no me ve nadie, pero acá está. Ay, a ver si me entra en la cámara. Este fue el mapa conceptual que hice para mi tesis de carrera, donde básicamente hice un análisis de Young Frankenstein de varias escenas para poder explicar cómo a través de las diferentes referencias y el uso de otros trabajos, o sea, en ese trabajo de adaptación de una obra que no es una parodia a la parodia, se puede desarrollar los personajes y se pueden contar historias. Y acá hay un montón de conexiones donde leí un 4.127.243 textos, más o menos. Young Frankenstein podría ser un video completo hablando de Young Frankenstein de como 57 horas.
analizando muchas escenas, el cómo se trabaja los running gags, el cómo cada personaje tiene un rol específico en la película que funciona para elevar su humor. Pero no hay tiempo para hacer todo eso porque hay muchas películas de la filmografía de las que quiero hablar y no me quiero solamente centrar en esta película. Por lo que vamos rápido con la premisa de la misma. El nieto del aclamado, odiado, nefastiado profesor científico Dr. Frankenstein original tiene un rechazo enorme a su dinastía. Él quiere olvidarse completamente que es el nieto de científico. Niega totalmente la posibilidad de que se pueda crear vida, al punto de que se cambió su apellido a Frankenstein en vez de Frankenstein. Todo esto cambia cuando le llega la posibilidad de ir a revisar el castillo donde vivía antiguamente su abuelo, aprendiendo y enterándose de que efectivamente su abuelo tenía razón y sí se podía revivir tejido muerto. En esta aventura no va a estar solo, estarán también nieto del Igor original, o sea, el secuaz encorvado del antiguo Frankenstein, que era gran parte responsable de que el monstruo antiguo se volviera loco porque era un hijo de puta, y su otra compañera, que sería la asistente de laboratorio, la muy atractiva Inga, que estará toda la película intentando medio que seducir, medio que no a Frederick, mientras él está en una relación a punto de casarse con Elizabeth, la cual no quiere tener ningún tipo de relación sexual con él hasta después del casamiento y eso lo está volviendo loco. La forma en que está estructurada Young Frankenstein me parece muy interesante. El primer acto de la película es 100% original. Básicamente se dedica a que conozcamos la vida de Frederick Frankenstein, interpretado por Gene Wilder. Claro está, vemos su trabajo donde se ve claramente frustrado por cargar con un legado que no es suyo. Luego conocemos a su prometida, la cual no quiere ser tocada hasta el matrimonio, al exagerado punto que no la puede ni besar porque no quiere que se le arruine el pelo. Llegado a Transilvania, conoce a Igor, autoproclamado Igor, para burlarse de cómo Frederick pronuncia su apellido, nieto del Igor original, e Inga, que es su presentación revolcándose en el heno, da a entender que va a ser el objeto de deseo del protagonista, pero que debido a que está comprometido no va a hacer nada al respecto. Bueno, al menos no en un principio. También conocemos a la mucama de la casa, Fluheim, que es la que lo incita a investigar la vida de su abuelo. El primer acto termina en el momento que encuentra el libro del abuelo, dándose cuenta que sí se puede hacer. El segundo acto de la película en gran parte es una parodia a las escenas más emblemáticas de la Frankenstein original y Bride of Frankenstein, dirigidas por James Whale. Por enamorar algunas escenas, cuando la criatura cobra vida, cuando escapa por miedo del fuego por culpa de Igor, su encuentro con el ciego, su primer amigo, proveniente de Bride, el trágico momento donde ahoga sin querer a una niña, entre muchas otras. El último acto es una mezcla entre el radical cambio de dirección que toma la adaptación con respecto a los cientos de historias previas y tomando en cuenta que es una película de Mel Brooks. ¿Es una parodia? Sí, pero aún siendo humorística no es solamente un copy-pegue de la historia original con un montón de chistes sueltos o simples referencias al original. Es una reinterpretación del cuento, es una nueva visión, es una readaptación de la historia original con un mensaje mucho más esperanzador, con una nueva forma de entender al monstruo original, el cual en el libro era mostrado como un personaje trágico, que lo es, pero que al final del día su destino también iba a ser trágico. Era ineludiblemente un personaje que estaba destinado a fallecer, a morir. ¿Por qué? Porque él nació siendo un error que está por fuera de los límites de Dios. O por lo menos así es en el cuento original. También adaptado de una forma bastante directa en ese sentido en la película de James Whale, donde te dejan bien en claro que el mensaje de la película es que no se puede jugar a ser Dios. Y lamentablemente el resultado de esto es el propio monstruo de Frankenstein, el cual no puede hacer simplemente nada para evitarlo por más que él quiera. Por otro lado, Mel Brooks toma un camino un poco distinto. Brooks y Wilder hacen uso de la parodia y la comedia con un objetivo muy noble para mí, que es, a través de una iconografía ya conocida por el público sobre Frankenstein, mostrar la bondad del monstruo y la tragedia dándole un final feliz, como lo hacen, haciendo que gran parte de las escenas donde el monstruo sufre el original sean por causas totalmente ajenas a su presencia fea, sino por, mala suerte o coincidencias. Por ejemplo, en Bride, su encuentro con el ciego, donde le enseña lo que es el cariño, el arte y la buena comida, es arruinada por un grupo de personas que atacan a Franken. Acá, en un giro irónico, hacen que la ineptitud del propio viejo
sea lo que espante a la criatura. En la versión de Young Frankenstein, por ejemplo, hay una reversión de la escena con la niña. Mientras que en la versión original la niña termina siendo ahogada por el propio Franken sin realmente quererlo porque no sabía que eso podía pasar, en vez de tirarla al agujero donde estaban tirando juguetes en esta nueva versión, y la niña pregunta, bueno, ¿y ahora qué podemos tirar? Franken mira directamente a cámara como entendiendo que lo que sabe que el público espera es que él tire a la niña a cámara. Y Franken está como, y no. Ya sé que ustedes están esperando eso, pero no va a pasar. Hay una autoconciencia en saber lo que el público espera de él. En la película original, Igor odia a la criatura y es el principal responsable de que se vuelva loco al echarle fuego a la cara. En esta versión, el personaje también se vuelve loco por culpa de Igor, pero es porque el boludo prendió un cigarrillo mientras estaban intentando comunicarse con él. Tanto el libro como la película tienen un mensaje bastante claro. O por lo menos de base. No hay que jugar a ser Dios. La monstruosidad de la criatura y su aparente falta de intelecto son vistos como una aberración de la naturaleza, porque crear vida humana de la muerte está por encima de la manipulación humana. Esto lleva a que sea odiado por su sola existencia, no solo por el resto del mundo, sino por su propio creador, que es la mayor tragedia de todas. Fue forzado a vivir en un mundo que no lo ama por un creador que tampoco lo ama. Esta idea está muy reforzada en el libro original, donde la primera parte del libro es contada desde el punto de vista del propio monstruo, donde aprende a leer, a escribir, a hablar, intenta comunicarse con humanos pero es aborrecido. Y ya teniendo literalmente la misma habilidad de cualquier humano para comunicarse, va a hablar con sus creadores pidiéndole explicaciones, pidiendo que un poco de compasión. El creador, viendo que su criatura logró tener una especie de independencia que capaz que no hubiera creído que hubiera logrado, aún así lo detesta y lo odia. Y eso es todavía más trágico. En la versión original de James Whale, el monstruo de los 30 no habla como tal, ni en la primera ni en la segunda película. Dice algunas frases sueltas, ponele, pero realmente no lo logra comprender mucho. En el libro importa que tanto el monstruo se haya esforzado para que su creador lo ame, o por lo menos lo respete. La sola existencia de él representa el fracaso del creador y eso no lo puede permitir. En Young Frankenstein se da un poco la vuelta a este concepto. El tema de jugar a ser Dios se deja un poco de lado para hacer la liberación de nuestras propias frustraciones. La creación del monstruo por parte de Frederick es una forma de liberarse a sí mismo, mostrar quién realmente es al mundo. Un hombre retenido por su propio trabajo, un hombre que se retiene a sí mismo cambiándose el nombre y teniendo vergüenza de quién es y de su pasión. Un hombre que desde un lugar sentimental también es retenido a nivel físico, por fin admitiendo que eres un Frankenstein, pudiendo reimaginar el trabajo de su abuelo, hace que termine sí sintiéndose orgulloso del monstruo al darse cuenta que, a pesar de que no es perfecto, es su hijo y es suyo. Y al ser suyo, él es el responsable de hacer que crezca, dando un momento súper emotivo, donde luego que pasan un montón de cosas y logran capturar el monstruo de nuevo en una jaula, él le dice al monstruo que es una persona con muchos atributos positivos, que es alguien que merece ser querido y que él lo quiere. Él le va a enseñar a ser mejor, haciendo que el monstruo caiga en sus brazos llorando. ¿Por qué? Porque simplemente el monstruo es un bebé, es un recién nacido pero súper gigante. Por lo que en realidad muchas de las cosas que le han pasado no tiene la culpa. Siendo esta la relación padre-hijo más fuerte que ha desarrollado Brooks. ¿Por qué? Porque es una especie de relación que funciona tanto como amistad masculina como padre-hijo, en la cual mezcla sus dos inquietudes principales a lo largo de su filmografía, o por lo menos en este primer ciclo. Brooks dijo que al final del día el monstruo es un gran bebé gigante, capaz que feo, pero un recién nacido que no conoce el mundo y la película lo trata como tal. Otra cosa que también dice Mail es que las mejores parodias son aquellas con verdadero amor al género que se está parodiando. Young Frankenstein, como datazo curioso, fue filmado con varios de los sets de la Frankenstein del 30. La decisión de que fuera en blanco y negro, los recursos de montaje, las actuaciones intensas por parte de Wilder y Billy hacen que nos creamos el drama de sus personajes, aun cuando lo que está sucediendo tiene un montón de comedia a su alrededor. A diferencia de Blazing Saddles o Las 12 sillas, Mel Brooks no actuó en la película. Pero esto no es coincidencia. Esto en realidad fue a petición del mismo Gene Wilder, que dijo que para que la película funcionara necesitaba a Mel totalmente enfocado en dirigir. O sea, lo quería lock in. Lo cual se puede ver en el trabajo de cámara, donde acá ya se ve un control total
de lo que quiere transmitir de los personajes, cuándo el plano tiene que ser abierto, cuándo cerrado, cuándo hay que ir a un primer plano, en qué momento hay que forzar el zoom y sobre todo cuánto tienen que durar los chistes. Young Frankenstein claramente va a tener chistes de golpes, tropezones, one-liners, humor irónico, sobre todo muchas situaciones absurdas, pero acá está todo mucho más controlado, no es como en Blazing Saddles donde se podía tomar más libertades en hacer lo que quería. Acá hay una mayor búsqueda artística en donde se busca generar una atmósfera similar a las de las películas de terror de Universal y por eso se tiene que restringir su humor o limitarlo en base a este. Uno de los personajes más graciosos de la película es Marty Feldman, el cual interpreta a Igor, que cumple el rol de ser, digámosle que los ojos de la audiencia y el que interactúa más con ellos. En varias ocasiones vemos como Igor comenta sobre las cosas que hace Frederick o mira a la cámara después de engañarlo. Es casi que omnipresente. Igor toda la vida tuvo joroba, pero por alguna razón el personaje de Igor arranca con la joroba de un lado, luego de otro y después ni termina teniendo joroba, para luego volvérsela a poner. Y en todas las ocasiones donde Frederick se las menciona, se hace el boludo. Y siempre tiene como una mirada a la cámara como que él sabe que todo es mentira. En varios momentos se teletransporta por el escenario como si de un personaje justamente de la Warner Bros. Se tratara. Esto de la complicencia con el público por lo general es dejado para el protagonista, pero debido a que Brooks y Wilder quieren que nos metamos en su drama, esos chistes de cuarta pared son dejados para el alivio cómico. Y con esto terminamos la segunda trilogía, que para mí, me estoy inventando trilogías, que sería la trilogía de Gene Wilder, porque esta es lamentablemente la última película en la que Gene Wilder sería protagonista dentro de un trabajo de Brooks, bueno, directamente que actuaría en una película de Brooks, ya que después de esto decidió irse por su propio camino, actuando en otras películas, dirigiendo y escribiendo. Para mí hay un claro hilo temático en sus tres películas y sobre todo en sus tres personajes: hombres frustrados, conservadores, que claramente tienen miedo del mundo exterior a su alrededor y que al conocer a alguien o enfrentarse a cierto tipo de experiencia cambian completamente, liberando lo que realmente tenían adentro. Y creo yo que Brooks justamente escribió estos personajes porque sabía las capacidades actuales de Gene Wilder y sabía que solamente él las iba a poder hacer con ese nivel. Volver al libro viejo. Young Frankenstein fue un gigantesco éxito, por lo que Brooks tenía carta libre para hacer su siguiente proyecto. Un guionista le presentaría la idea de hacer una película silenciosa, donde la comedia provendría justamente del juego entre lo que expresan físicamente los actores y los diálogos redactados en el texto. Brooks dice que le pareció brillante por una multitud de razones, pero si tuviera que adivinar es por su amor al humor físico, el interpretativo, donde lo gracioso es la performance del actor, acompañado por claramente un escenario y estructura de gags que acompañan esto. Cita el cine de Chaplin como gran inspiración, sobre todo tiempos modernos. A pesar de que él quería que su buen amigo Gene Wilder fuera el protagonista, lo cual tiene bastante sentido, pero más que nada porque Gene Wilder simplemente puede protagonizar cualquier película de comedia y la va a pegar. Él ya se había ido a trabajar en otras películas y en este caso la primera película que dirigió Gene Wilder y escribió y protagonizó a la Mel Brooks fue Sherlock Holmes Smartest Brother, que básicamente sería como otra Young Frankenstein en el sentido de querer hacer una película sobre un personaje ficticio nuevo dentro de otro personaje que ya es conocido dentro de la cultura popular y que claramente sea tipo una versión totalmente parodiizada de ese personaje. En este caso, una película sobre el hermano perdido de Sherlock Holmes, que para mí en este caso intenta tener el estilo de Mel Brooks, hasta llevándose a un par de los actores, como Madeleine Kane, pero no teniendo el mismo éxito, ya que la fineza del humor a la hora de filmar y el trabajo de actores simplemente no es Mel Brooks. Esto hizo que al final terminara protagonizándolo, bueno, él mismo. Un rol totalmente ideal para él a mi punto de vista, ya que justamente al no requerir diálogos y no tener que estar constantemente vendiéndote un papel con diferentes facetas que al mismo tiempo sea gracioso, puede centrarse en lo que mejor le sale a él: gritar y saltar para todos lados. Una de las ventajas de filmar una película sin sonido es que Brooks, desde su lugar como director, puede dar indicaciones mientras la cámara está filmando. El equipo puede hablar por encima de las tomas. Los actores, cuando conversan de forma falsa, pueden decir literalmente lo que sea. Si me preguntan a mí, esta creo que es el cierre de la gran trilogía de parodias de Mel Brooks. Por más que, sí, ya sé,
nos quedan muchas parodias para hablar. Creo yo que esta es la última donde realmente se siente una innovación en la búsqueda de la nueva parodia. Por ejemplo, tenemos primero el caso de Blazing Saddles, una parodia del género del oeste, se centra en su propia premisa y los chistes vienen de la propia ficción de la película y no tanto de referencia a otras películas, pero que también, de nuevo, tiene mucho buen absurdo, se hace burla a tópicos históricos de esa época. Después tenemos a Young Frankenstein, que eso sí es una parodia más directa, es una parodia a un personaje súper famoso como lo es Frankenstein o el monstruo de Frankenstein, una parodia que referencia directamente a las películas que lo hicieron famoso, tomando elementos del libro, las primeras dos películas de Janeway, un par de películas más, tomando algunos conceptos de la tercera y la cuarta. Es una película que funciona tanto como una parodia de esas y también como una adaptación que busca reinterpretar el personaje. Y por último tenemos Silent Movie, que no es una parodia de género, es una parodia de una forma de contar una historia, es una parodia de una forma de filmar, o sea, una película muda, o sea, es agarrar el cómo se filmaban las películas antes y utilizarlo para hacer chistes. Y siento yo que después de esto no hubo un nivel más. Después el resto de parodias de Brooks, mejores o peores, son películas que ya entran dentro de cualquiera de estas tres categorías. Te diría más de la categoría de Young Frankenstein, a mi punto de vista. Diría que High Anxiety es lo más similar a un poco separarse de esto, ya que hace una parodia tipo de la filmografía de un director, que también está bueno como concepto, pero en realidad es más una parodia a otro género, tomando de base las películas de Hitchcock. Pero bueno, eso lo vemos después. Ah, cierto, se me olvidó contar de qué trataba la película. La historia nos habla de Mel Phan, un famoso director de cine que está buscando su siguiente gran éxito. Se le ocurre la sorprendente idea de hacer una película muda en los años 70. Cuando le lleva esta idea a su productor, interpretado por su productor de la vida real, Sid Caesar, le acepta el proyecto con la condición que consiga actores de renombre para asegurar el éxito del proyecto. Que esto fue lo que Brooks en la vida real también planteó, que tenga muchos nombres conocidos para que la gente vaya a ver la película. Que bueno, que esto del Star System y el uso de una cara conocida para atraer a la gente a ver películas del cine ya está medio muerto, y hoy en día es más por el éxito de la IP previo a la película y también mucho de boca a boca. Si justo sea que es una película que la pega, que mucha gente le gustó y empieza tipo a ganar fama y la gente la empieza a ir a ver. En ese momento esto era importantísimo y además, y era casi que un venta de tickets asegurada. Y tomando en cuenta los éxitos de Blazing Saddles y Young Frankenstein, además del reciente renombre que arrancó a tener Mel Brooks por ese entonces, era una receta que parecía funcionar por todos lados. Mel Phan, junto a su compañero Marty X, interpretado por Marty Feldman, y Don Bell, interpretado por Dom DeLuise, se embarcan en una aventura por ensamblar un cast de actores famosos, mientras desde las sombras, un productor que quiere quedarse con el estudio y cancelar el proyecto los persigue para evitar que se haga la película. Básicamente la historia es una excusa para mostrarnos variedades de gags de los personajes atravesando diversas situaciones absurdas, como persecuciones en silla de ruedas, el grupo persuadiendo a Burt Reynolds metiéndose a su ducha para bañarlo, o que por alguna razón el trío protagonista vestido con armaduras pesadísimas y muy difíciles de manipular se intentan sentar en una mesa de un restaurante para convencer a una actriz de que esté en su película mientras destruyen todo a su paso. Acá no hay elementos narrativos de similitud a sus obras anteriores, como la amistad masculina, el concepto del padre-hijo, los temas de marginación. Es una comedia burda y tonta de principio a fin. Una cosa que está muy buena de esta película, sobre todo, es el soundtrack, porque el timing cómico de los chistes está muy relacionado a la música que se escucha de fondo. Si tiene un tono alegre o triste, juega mucho en los contrastes humorísticos que aparecen en pantalla o para apoyar una situación que ya de por sí es bastante disparatada, y acompañado a esto, el uso de los textos. Recurso del que se haría uso y abuso durante todo el largometraje, pero por alguna razón nunca deja de ser gracioso. Es como que yo diga: y no aburren porque siempre tiene un elemento sorpresa. Nunca sabes bien qué va a decir el texto. En algunos momentos los personajes, como acabo de hacer, dicen muchas cosas y después el texto dice una palabra sola. O a veces realmente tipo el texto dice exactamente lo que dicen los personajes. Nunca queda muy claro. Algunos actores reconocidos serían Burt Reynolds, James Caan, Lisa Minnelli, Anna Bancroft, que sería la mujer de Mel Brooks,
Marcel Marceau y Paul Newman. Después Brooks con el mismo equipo de trabajo dijeron: loco, ya que estamos en el ruedo vamos a hacer una más. Y así para mí entramos en la era del asentamiento.